Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Saludos de parte de su servidor José Gilberto Carrillo. Gracias a Dios que una vez más podemos llegar a vuestros hogares con la bendición de la palabra de Dios. Saludos a todos mis hermanos en México. Saludos a todos mis hermanos en Centroamérica. Saludos a todos mis hermanos en Suramérica. Saludo a todos mis hermanos en Norteamérica. Saludos a todos mis hermanos que en cualquier parte del mundo están conectados con nosotros. Muchas gracias. Ya saben que el propósito de este programa, Pan de Vida, es ministrar las riquezas de Cristo, como están escritas en la palabra de Dios. Riquezas que el Señor nos muestra a través del estudio de su bendita palabra. Felicito a todos mis hermanos, gracias por conectarse, gracias que ustedes están siempre dispuestos. Aquí estoy yo también dispuesto a bendecirlos. Démosle gracias a Dios Padre. En esta mañana te damos gracias una vez más porque nos das este privilegio grande, nos concedes esta bendición de poder hablar tu palabra. Queremos, Señor, que este hablar, al llegar a los oídos de nuestros hermanos, produzca lo que tú quieres que produzca. Fe, porque el oír la palabra produce fe. Gracias que hemos aprendido que tú mismo, Señor Jesucristo, eres nuestra fe. Gracias que hemos aprendido, Señor, que tú eres nuestro todo. Por eso en esta mañana queremos decirte muchas gracias. Señor, intercedemos por los que están quebrantados de salud. Te rogamos por ellos para que en tu voluntad maravillosa, tú, Señor, les levantes para tu gloria y tu honor. Señor, gracias. Ayúdanos a continuar introduciéndonos, compenetrándonos más en Romanos. Gracias por esta epístola preciosa, porque es una epístola que nos muestra toda nuestra salvación completa. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Estamos hablando de Romanos y estamos en el capítulo 5. Y en este capítulo 5 tenemos algunas expresiones que son maravillosas. Como por ejemplo, el capítulo 5 habla mucho de la vida. La vida, la vida. Y nosotros debemos de saber que la Biblia es un libro de vida y que esa vida que la Biblia nos presenta es una persona maravillosa. Oiga bien, la vida que la Biblia nos presenta es una persona. A veces nosotros creemos que la expresión vida no tiene un contenido, una esencia, pero recuérdense que la vida tiene una esencia, es una esencia maravillosa, es una esencia orgánica. Pues no perdamos de vista que en la Biblia la vida es una persona maravillosa, la vida es Cristo, él mismo dijo yo soy la vida. Acuérdate de Juan 14:6, ahí él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que hay cosas en la Biblia que son una persona. Por ejemplo, la Biblia dice Dios es amor, el amor es una persona. El Señor Jesucristo dijo yo soy la resurrección. La resurrección es una persona. Entonces hoy queremos alcanzar a ver más respecto a Cristo. Porque aquí hay una expresión tremenda. Hemos estado usando como base Romanos 5:10. Ustedes se recuerdan que en Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Esa expresión mucho más está tres veces está aquí en este capítulo. La primera está en el versículo 9. Vamos a repasarla. Pues mucho más. O sea que el versículo 9 de una vez comienza, pues mucho más, pues mucho más. Dice, estando ya justificados, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea que Pablo usa mucho esa expresión, mucho más. Luego en el versículo 10 dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más seremos salvos por su vida. Pero notemos que ahora en el 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ahora dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ok. Entonces, para poder entender ese mucho más, nosotros tenemos que recordarnos que con los mensajes anteriores, nosotros comentamos de ser salvos por su vida, usando el 5:10. Pero hoy veremos que no solo somos salvos en vida, sino que al final reinamos en vida. Mire, 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 mire este asunto. Porque está bonito que entendamos que la vida es una persona. Está bonito entender que Cristo es la vida. Pero ahora nos dice que podemos reinar en vida. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de reinar en vida? Leamos nuestro título de hoy. Nuestra lección es reinar en vida por la gracia. Reinar en vida por la gracia. Escucha bien. Tú puedes reinar en vida. Yo puedo reinar en vida por la gracia. Vamos a volverlo a leer, Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, aleluya, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes son los que pueden reinar en vida, hermano? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Bajo qué contexto el apóstol San Pablo usó este concepto? ¿Cuál es el contexto en el cual Pablo se basa para usar este concepto? Notemos que Romanos 5 expresa abundantemente el tema de la vida. La vida de Cristo que nos salva. Debido a que nosotros los creyentes apreciamos todo lo que Cristo logró con su muerte, porque esa es la realidad. La mayoría de cristianos aprecia en un alto grado todo lo que Cristo logró con su muerte. Eso ha hecho que muchos descuiden y no han alcanzado a ver la salvación que Él efectúa por medio de su vida, la cual es descrita como mucho más. Estamos familiarizándonos cada día con esa expresión mucho más, porque esa expresión mucho más se refiere a lo que Dios ha logrado en Cristo como el resucitado. Nunca se te olvide esto. La expresión mucho más
es la que nos ayuda a comprender lo que Cristo ha logrado en su resurrección. El mucho más no se refiere a la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es la base jurídica para que Dios arregle nuestros problemas judiciales. Sin embargo, cuando hablamos de mucho más, estamos hablando de lo que Dios en Cristo logra para que nosotros, óyeme bien, no es que seamos corregidos, no, sino que somos totalmente transformados. La vida de Cristo en nosotros, la resurrección de Cristo en nosotros, tiene que ver para o con nuestra transformación. Tiene que ver con nuestro proceso de santificación. Ya hemos hablado que su vida nos está salvando. Y ya mencionamos 7 puntos de los cuales, y dijimos que eran 7 puntos negativos, de los cuales la vida de Cristo nos puede ir salvando. Esos asuntos negativos, por lo menos ya tocamos 6 de ellos. Ya hablamos que la vida de Cristo nos puede liberar del pecado, de la mundanalidad, de la vida natural, de la imagen del yo, del individualismo y del divisionismo. Ya solo nos falta considerar el séptimo asunto, ¿verdad? Y ese séptimo punto que vamos a estar tocando, pues va a ser liberarnos del cuerpo de muerte, liberarnos del cuerpo de muerte, pero eso tiene que ver con la glorificación de nuestro cuerpo. Ahora bien, debemos de ver que su vida de resurrección, es una vida que sirve para que sucedan en nosotros mucho más cosas. Nuestra salvación no solo incluye de que seamos salvos de todo lo negativo, sino que nuestra salvación en vida ahora nos lleva a reinar. Fíjate, vamos a leer el 5:17 otra vez. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que recibieren, ¿sí? los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, nosotros aquí vemos otro aspecto maravilloso: reinar en vida. Mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Eso se refiere a nuestro diario vivir. No hay otro versículo en todo el Nuevo Testamento igual a Romanos 5:17 que nos diga que podemos reinar en vida. Y esto no se refiere a reinar en el milenio, hermano. Quiero que por favor pongamos atención. Aquí donde dice que nosotros podemos reinar en vida, no se está refiriendo al reino milenial. Se refiere a reinar ahora mismo. Ahora mismo. Leamos de nuevo la palabra para que vaya soltando la revelación divina. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Yo quiero que ustedes se den cuenta de algo muy tremendo, hermanos, aquí en estas expresiones. Nosotros somos salvos y podemos reinar ahora mismo, día tras día.
si nosotros recibimos la abundancia de la gracia. Reinar en vida es reinar en la vida divina. Reinar ahora que estamos aquí presentes. Reinar en la vida divina. ¿Sí? En este capítulo 5, la vida se refiere al Zoe. Acuérdese que hay 3 clases de vida en nosotros: bios, Zoe y Psique. Ahora, el asunto es que en la Biblia no se nos dice que nosotros podemos reinar en el bios. Tampoco se nos dice que podemos reinar en el Psique, porque el bios es la vida del cuerpo. Nosotros no podemos reinar en la vida de nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo físico se va a morir. No hay manera que este cuerpo sea rey. No hay manera que nuestra alma sea rey. Pero hay una parte en nosotros que es nuestro espíritu, en donde mora el Zoé. Allí en nuestro espíritu radica la esencia divina. La esencia orgánica que nos da vida está radicada en nuestro espíritu. Por tanto, nosotros tenemos una parte de nosotros que nos hace reinar en vida. Fíjate que esa vida que Dios te ha regalado a ti, esa vida que Dios te ha dado a ti, es una vida que tiene la capacidad de hacerte rey. Tiene la capacidad de hacerte rey. Con esto podemos ver que nuestro estudio de mucho más va adquiriendo más significado. Nuestra salvación contiene mucho más. Nuestra salvación es mucho más de lo que los cristianos comunes y corrientes alcanzan a ver. Esta frase mucho más, vuelvo a decirte, se repite 3 veces en el capítulo 5 de Romanos. Entonces esto es de ponerle atención. Con esas palabras como base, entremos al primer punto de nuestra lección de hoy. Aleluya. La epístola a los romanos es una continuación del Evangelio de Juan. Y nosotros tenemos que alcanzarlo a ver. Porque a pesar de que Juan nos presenta en una forma completa, cabal y rica lo que es Cristo, el Evangelio de Dios, que es Romanos, continúa cubriendo lo que Juan comienza cubriendo. O sea que mi punto en este momento, el primer punto, es que tú veas que Romanos es una continuación del Evangelio de Juan. Por ejemplo, Juan cubre la vida. Romanos también cubre la vida. Juan cubre la gracia. Romanos también cubre la gracia. Juan cubre el pecado, no hay duda de eso. Romanos continúa con ser librados del pecado y de la muerte. ¿Sí? Juan nos habla de la muerte. También Romanos continúa hablando de la muerte. Juan nos habla de la esclavitud bajo el pecado y Romanos también continúa con la esclavitud bajo el pecado. ¿Ven ustedes? ¿Alcanzan a ver eso? ¿Alcanzan a ver cómo Romanos es la continuación de Juan? Es importante verlo, porque eso nos va a ayudar a nosotros a que cada día que estudiamos la Biblia nos vayamos ubicando más y más y más en la palabra. ¿Ven ustedes que el tema y las frases son iguales en Juan que en Romanos? Sí, son iguales. Sin embargo, hay que ver que en Romanos hay un avance. O sea que en Romanos alcanzamos algo que ha mejorado. Aleluya. Por ejemplo, Juan nunca dijo que la gracia reina. Nunca.
Habla de la gracia y nos presenta la gracia, pero no nos dice que la gracia reina y que nosotros, los que hemos recibido gracia, también reinaremos en vida. Juan no habla de eso. Sin embargo, Pablo en Romanos dice que la vida, la vida de Cristo puede reinar. O sea que la vida que nos ha sido dada es una vida que es para reinar. Entonces esto es muy importante, porque el mejoramiento principal en Romanos es que hay un asunto de reinar. Y no hay ningún otro libro en toda la Biblia que diga esto que dice aquí en Romanos 5, que la gracia que reina y que hoy podemos reinar en vida. Fíjate que eso nos debe de impactar a nosotros, porque el Señor Jesucristo dentro de nosotros para reinar, mira cómo se llama. Y esto es importante que tú lo entiendas. Mira cómo se llama Cristo en ti para reinar. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea que la muerte está en contraste aquí con Cristo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Entonces tú te das cuenta que el contraste en este versículo de reinar es que hay un reino negativo y hay un reino positivo. En el lado del reino negativo tenemos la muerte. En el lado positivo tenemos a Jesucristo. Pero mira pues, cómo es que Dios cuando le dice a uno las cosas, uno tiene que ponerle mucha atención. Ayer o antier yo hablaba con un hermano. Él no había entendido que los bienes del Señor puestos en las manos de nosotros se vuelven talentos. O sea que es importantísimo poner atención al hablar divino. Si tú no le pones atención al hablar divino, Dios te dice una cosa y no vas a captar lo que tú tienes que captar. Cuando habla de los bienes del Señor, cuando Dios tiene sus bienes en sus manos, se llaman bienes, pero en cuanto los pone en tus manos, dice que se llaman talentos. Si tú lees esa parábola, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue lejos y puso sus bienes en las manos de sus obreros o de sus siervos. Y luego dice, a uno de ellos le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1. Pero mi punto es que pongas atención para que entiendas lo que Dios te quiere transmitir. Porque si solo escuchamos las palabras de Dios en una forma superficial, nosotros nunca adquirimos la revelación divina que está en ese pasaje o en esas expresiones. Te vas a dar cuenta por qué te estoy poniendo ese ejemplo. Porque aquí dice que si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Pero ahora te dice lo que es reinar en vida o el medio de cómo es que se reina en vida. Para poder reinar en vida hay que recibir la abundancia de la gracia. Ahora, ¿quién es la gracia? ¿Quién es la gracia? La gracia es Cristo. ¿Y quién es el don de la justicia? Es Cristo. Entonces tienes que aprender que Dios te está diciendo a ti que tú puedes reinar en vida, pero que tienes que recibir algo para lograrlo. Tienes que recibir la abundancia de Cristo como la gracia. Y aquí es el asunto, que muchos hermanos no conocen a Cristo como la gracia. Esto se pone bueno, hermano, porque la gracia que reina produce un resultado.
La gracia que reina produce un resultado. Hace reinar al que en él reina. Quizá no me entiendes. Pon atención, por favor. Pablo es experto en usar todos los términos correspondientes a Cristo. Mucho más. Ahora nos dice que la gracia reina, pero ahora nos dice que cuando la gracia reina en el Señor, por el Señor Jesucristo, tú puedes reinar. Entonces, esto es maravilloso, hermano, y es profundo. Esto es bastante profundo porque tienes que ponerle mucha atención. La gracia reina para que tengamos la vida. La gracia no solo abunda, sino que también reina para vida. Reina para la justificación. Pero al final y ultimadamente resulta en la vida eterna. Hoy podemos reinar con esta vida eterna. O sea que por eso te hablé del Zoé. El Zoé es la única vida que tiene la capacidad de reinar. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es reinar? ¿Qué es reinar? Reinar es ser rey. O sea que lo que te está diciendo la palabra de Dios a ti por medio de Pablo es que tú y yo podemos ser reyes ahora. Porque nosotros hemos estudiado bastante. Nosotros hemos estudiado bastante acerca de que un día seremos reyes, que seremos en el milenio correyes juntamente con Cristo. Pero aquí Pablo no está hablando del futuro. Aquí Pablo está hablando. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que Pablo reinó? ¿Tú crees que Pablo reinó en vida? ¿Tú crees que Cristo reinó en vida? Claro, claro que reinaron en vida, hermano. Hoy podemos reinar en esta vida eterna. Este es el primer punto que estoy presentándote. Ahora bien, para que tú entiendas esto, tienes que saber el significado de reinar. Ahora, ¿cuál es el significado de reinar? Reinar es ser rey, es dominar, es gobernar. Sí, es tener mando sobre un reino. Eso es reinar. En el capítulo 5 de Romanos, aquí se nos presenta algo realmente maravilloso, hermano. Porque nosotros no solamente somos salvos por su vida, sino que también tenemos el derecho de parte de Dios de ser reyes. Pero, por favor, saca esos conceptos evangélicos tradicionales que tiene la gente de creer que ser rey es ser victorioso. Ser rey no es ser victorioso. A veces ser rey hay que llevar corona de espinas. O sea que para eso nos ponen el ejemplo. Cristo era rey, ¿sí o no? ¿Cómo murió Cristo en la cruz? ¿Cuál fue el rótulo que le pusieron? Rey de los judíos. Ok. Lo crítico aquí es que todo tiene que ser en vida. Esto no es como muchos piensan. Porque muchos piensan que en el futuro, oh sí, en el futuro, hermano, después que yo me muera y resucite. No, hermano. Lo que nos hablan aquí es para hoy. Y el contexto que usa Pablo para decir que nosotros somos reyes, nos habla del pecado, de la muerte y de Satanás. Bíblicamente hablando, nosotros somos reyes ahora sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Esto no es para los 1000 años, hermano. Usted me ha oído predicar a mí de los 1080, ¿sí o no? Y creo que entiende mi lenguaje. Todos nosotros los cristianos fuimos escogidos y predestinados
para vivir en el tiempo, 1080 años. Eso es un concepto que Dios me lo dio a mí. Yo nunca se lo he oído a ningún predicador, pero es bíblico, porque el milenio es parte del tiempo. Y nosotros en el milenio estamos aquí en la tierra. En el milenio nosotros estamos aquí en la tierra. Te estoy hablando de la iglesia. La iglesia tiene reinado juntamente con Cristo por 1000 años en el tiempo, no en la eternidad. Y por eso el mensaje evangélico para mí, que no ha logrado superar en conocimiento para dar un conocimiento correcto a los cristianos. Y por eso a veces me preocupo mucho, porque digo yo, Señor, ¿a dónde vamos a ir a parar con nuestros profesores y nuestros siervos que no se preocupan en entender la palabra de Dios en una forma correcta? Todos nosotros fuimos escogidos y predestinados para vivir 1080 años, solamente que los vivimos en 2 etapas, en una de 80 física y en una de 1000 espiritual. Así estamos. Traemos las 2 semejanzas, traemos la humana y la divina, hermano. Ya después de que eso suceda, usted puede leer en 1 Corintios 15 que el mismo Señor Jesucristo está sujeto a esa edad. Y ya después que terminen los 1000 años, dice que Él mismo entrega todas las cosas al Padre para que el Padre sea el todo en todos. Gloria a Dios, hermano. Así que gracias a Dios que tenemos buenas bases para hablar de el pasado, el presente y el futuro, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces mi punto ahorita es que tú veas que podemos reinar en vida. En estos 80 años físicos que Dios nos da, somos reyes. Pero ¿somos reyes sobre qué? Porque la gente cree que somos reyes sobre gente. Nosotros no somos reyes sobre gente. Dios no nos puso a gobernar sangre y carne. Sangre y carne no heredan el reino. Nosotros tenemos una tarea que desarrollar aquí en la tierra. Nosotros tenemos el llamado de reyes para desarrollarlo en 80 y en 1000 años. Tristemente los cristianos van a ser derrotados en los 80 y en los 1000 se reponen. Yo espero que me entiendas lo que hablo, por favor. Porque como estamos escogidos y predestinados para 1080, los 80 son clave para disfrutar los 1000. Si somos derrotados en los 80, los 1000 no los disfrutamos. Pero si somos campeones, si somos reyes en los 80, los 1000 son de disfrute de rey. Hermano Carrillo, ¿de dónde sacó usted esos conceptos? Porque eso no suena como al evangelio corriente que oímos en las congregaciones. Lo saqué de la vida de Cristo. Por eso te dije que la vida, el Zoé, es una persona. Dios envió a Jesucristo para que nosotros entendamos lo que es el Zoé. Por eso te dije que la Biblia es un libro de vida y que la vida en la Biblia es una persona. Y tú tienes a Cristo dentro de ti. You have this kind of life that we are talking about. Tú tienes esa clase de vida. Entonces, el primer punto es entender que la clase de vida que te han dado es una vida Zoé, es una vida orgánica que está dentro de ti. Por eso comprobé que Juan 14 lo que habla es que Cristo entra en los creyentes para morar en ellos, para que los creyentes sean reyes en sus 80 años. Pero ¿sobre qué son reyes? Sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Dicho en otras palabras, si nosotros no somos vencedores del pecado, no somos vencedores de la muerte y no somos vencedores de Satanás, es imposible que digamos que somos reyes o que seremos reyes. Pero ahorita mismo, si tú tienes victoria sobre el pecado, tú estás reinando sobre el pecado. Si tú tienes victoria sobre la muerte, tu cuerpo se está llenando de la anastasis. El poder de la resurrección se está desarrollando en ti, se está procesando en ti, porque esa es la idea correcta de la predicación de Pablo.
Él quería lograr el poder de la resurrección, porque el poder de la resurrección se logra por reinar, por reinar. Si tú reinas en esta vida, el poder de la resurrección te está invadiendo, está buscando hasta el último rincón en ti que tiene problemas negativos para poderlo absorber, y ese poder de la resurrección se está adueñando de ti. Eso es reinar, hermano. Eso es reinar. Por eso te pregunto, ¿cuánto estás reinando tú? Te lo voy a volver a leer. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. O sea que la parte transgresora de nosotros es pura muerte, pura muerte. Por eso el 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ok, pero yo quiero que te des cuenta, mi amado hermano. Yo quiero que te des cuenta de algo tremendo. Quiero que te des cuenta de algo que es maravilloso. Quiero que tú veas, hermano, tú veas cómo el Señor verdaderamente trabaja en nosotros. Fíjate, porque, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, ¿por qué muchos no reinan? ¿Por qué muchos no reinan? Ese va a ser el segundo punto. Pero quiero que te quedes bien grabadito en el primer punto. Que te quede bien grabado. Que tu lucha no es contra sangre ni carne. Nosotros no hemos sido llamados a regir. O sea que no eres rey para regir el área que tal vez tú crees que debes regir. Hay hermanos que creen que hay que regir sobre gente. Por eso pelean con su esposa, por eso pelean con sus hijos, por eso pelean con los hermanos, porque creen que su lucha es contra la gente. Nosotros no tenemos lucha contra ninguna persona. Tú no tienes lucha ni contra tu mamá, ni contra tu papá, ni contra tu esposo, ni contra tu esposa, ni contra tus hijos, ni contra el jefe, ni contra el maestro, ni contra el oficinista, ni contra el doctor, ni contra... No tenemos lucha contra sangre ni carne. El apóstol es claro para enseñarnos eso y debemos de entenderlo. Nuestra lucha es contra el pecado, contra la muerte y contra Satanás. Por eso Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los ejércitos de Satanás, contra las cosas que nuestra carne quiere, anhela y desea. Eso es lo que nos estorba a nosotros para reinar. Ahora la pregunta es, hermano, yo no he podido ser rey por muchos años. Yo te pregunto, ¿has tenido victoria sobre el pecado, hermano? ¿Estás consciente que la resurrección se está formando en ti? ¿Estás consciente de eso? ¿Estás consciente que estás reinando sobre Satanás, sus ejércitos, sus potestades y sus demonios? Pero yo no te estoy hablando de esas tonteras de estar diciendo y gritándole a los demonios y echándolos fuera, como muchos hermanos creen. Ahorita te vas a dar cuenta que ese asunto no es eso. ¿Por qué muchos no reinan? Es el segundo punto. Entrémosle al segundo punto, pues. Porque resulta que nosotros día tras día podemos ser reyes sobre nuestros tres enemigos y podemos regir sobre ellos. Solamente así puedes decir que eres rey, hermano. ¿Quiénes son tus enemigos? De una vez di, no es nadie de carne. Nosotros tenemos que refugiarnos en la pureza de la palabra de Dios. Sí. Juan revela a esos tres enemigos. Revela lo mismo el apóstol Pablo. Él revela a esos tres enemigos. Ahora, por eso es que nosotros tenemos que preguntarnos siempre, ¿nosotros somos reyes sobre qué? Nosotros somos reyes sobre esos tres enemigos. Pero luego hay que avanzar, hermano. Porque no solo es que sepas que eres rey sobre tres enemigos, sino que hay un asunto que debes de entender, que solo se puede reinar sobre ellos si recibimos la abundante gracia
Ahora tienes que meterte a este rollo, pues. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Los que reciben la abundancia de la gracia. Hermano, si tú quieres reinar sobre tus enemigos, tú tienes que tener abundancia de gracia, hermano. Tú tienes que tener abundancia de gracia. ¿Estás comprendiendo? ¿Estás alcanzando a ver, hermano, lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana? No solo la gracia, sino la abundancia. Fíjate, no solo la gracia, sino la abundancia. Es una persona viva que fluye dentro de nosotros. En nosotros hay dos personificaciones. En nosotros está personificado el pecado, personificada la muerte y personificado Satanás. Satanás y la muerte son lo mismo. Pero debemos de entender pues que dentro de nosotros hay algo que puede fluir para absorber eso que nos estorba. Dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. En nuestra carne, ¿qué es lo que reina? Reina el pecado, ¿sí? Pero en nuestro espíritu reina Cristo como la gracia, y no solamente como la gracia, sino como la abundante gracia. Cristo es abundante. Yo espero que Dios abra nuestros ojos, hermano, para que podamos ver esto. La experiencia de reinar, hermano, es experimentar a Dios como la gracia. En Juan 1:14 se nos dice que Cristo vino, dice que la gracia y la verdad nos vinieron con Jesucristo, nos dice el 1:18, pero también nos dice en el 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia. Entonces, hermano, cuando hablamos de la gracia es la expresión de Dios en plenitud. Cuando Cristo vivió aquí en esta tierra, Él expresó a Dios en plenitud, hermano. El Señor Jesucristo vivió la vida de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros somos derrotados? Hazte la pregunta, ¿por qué yo no puedo reinar? ¿Por qué yo vivo derrotado? ¿No crees que necesitamos más gracia? Gracia es la encarnación de Dios para que nosotros reinemos en vida. Lo dice Romanos 8:2. Mira cómo dice Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que tenemos que entender que nosotros necesitamos que esa vida esté abundante en nosotros. Si no hay vida abundante en ti, si no hay gracia, porque esa vida se vuelve gracia, y por eso tenemos que entender qué significa gracia. Gracia significa no solamente ese conceptito tan barato que tenemos, favor inmerecido. Hermano, la gracia es una persona. La gracia no solo es un favor inmerecido, la gracia es que la persona de Dios en Cristo haga las cosas a través de ti. Escucha bien, eso es gracia. Gracia la define el apóstol Pablo en sus epístolas en una forma cabal, correcta y concisa. Allí nos enseña él lo que es la gracia. La gracia es disfrutar a Dios haciendo todo nuestro diario vivir, reinando sobre el pecado, la muerte y Satanás. Eso es vivir en gracia. Lo demás es vivir en desgracia, hermano. Pero muchos cristianos, como son tan livianos y superficiales y no estudian la Biblia, hermano, no le ponen atención a las cosas. Y por eso Dios nos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Ok?
Ya entendimos entonces. Ya entendimos nuestro segundo punto. Pues vamos a concluir con el tercer punto, porque yo no quiero que te quedes desbalanceado en este tema. Hemos visto claramente que la gracia es Dios. Pero ¿cómo podemos hacer para que esta gracia abunde? Hermano, no hay otra forma. Escucha bien. Échale mano a la fórmula. Hay una fórmula de cómo tú puedes reinar. Y aquí está la clave. Recibir abundante gracia. Recibir abundante gracia. Recibirla y recibirla, recibirla y recibirla. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Recibir gracia. Ah, hermano, ¿cómo es ese asunto entonces? ¿Cómo puede uno recibir gracia? Yo creo que Juan 1:16 te ayudará a entender mucho más esto de recibir la gracia. Mira, vamos a leer Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Fíjate pues, para poder tomar gracia sobre gracia, debe haber plenitud de gracia. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahora la pregunta es aquí, hermano. ¿Cómo puedes tú y yo recibir gracia? Aquí hay una palabra muy bonita, hermano. Hay una palabra muy buena. Recibir. Recibir. Fíjate. Recibir. La gracia se recibe. Tú no tienes que trabajar para obtener gracia, hermano. Es cuestión de solamente recibir. Aquí no te dice que compres gracia. Si tú careces de gracia, tú no puedes reinar, hermano. Cuando la gracia rebosa, la gracia reina. La gracia es la única que puede vencer a estos tres enemigos. Tú no puedes, hermano. Tú no puedes. Mira, por eso te dije, a veces uno no pone atención a la palabra y por tanto no recibe revelación de la palabra. Yo estoy seguro que muchas veces nosotros hemos corrido a Dios desesperadamente. Dios mío, ya no puedo, Señor. Mira, madre, Señor, no he podido vencer el pecado. Yo no he podido vencer la muerte. Yo no he podido vencer a Satanás. Ya no ores de esa manera, hermano. ¿Por qué no aprendemos a orar, hermano? Se nos exhorta que aprendamos a orar. Se nos dice, hermanos, aprendan a orar. Y no aprendemos, hermano. La gracia se recibe. Yo creo que Dios está tratando con todos nosotros, hermanos, de una manera profunda. Porque Él nos quiere enseñar sus fórmulas, nos quiere enseñar sus claves para que nosotros no andemos divagando. ¿Por qué no cambiamos nuestra actitud de oración? Si la Biblia dice que la gracia se recibe, hermano, acércate a Dios, acércate al trono de la gracia. Pero si tú no sabes lo que es acercarse al trono de la gracia, ¿cómo vas a poder ser rey? Si uno puede ser rey únicamente si hay abundancia de gracia. Me explico, ¿verdad? Yo espero que Dios abra tu entendimiento. Entonces, ¿cómo tengo que orar para recibir gracia? Si aquí dice que solo hay que recibirla. Entonces tú acércate en oración y dile gracias. Gracias. Ya ahí estás pidiendo gracia. Gracias, gracias. Señor, yo quiero gracia. Yo quiero gracia y tú dices que tú la das, yo la recibo. Recibo gracia. Recibo gracia. Mira, si tú duras media hora diciéndole al Señor que recibes su gracia, yo te pregunto, ¿crees que Dios te va a dejar vacío? Si Él está buscando lo que se apega a su palabra,
Él quiere que nos apeguemos a su palabra. En vez de estar llorando ante Dios, en vez de estar ahí gimiendo sin sentido en tus oraciones, solo dile, thank you, Lord. I'm receiving your grace. I'm receiving your grace. I'm receiving your grace. I receive your grace. Por eso muchos predicadores aprendieron esos términos. No es que ellos te dicen, recibe, aunque no te dan nada. Recibe, porque solo te dicen recibe, pero no te dicen que recibas y luego te vas a tu casa y no recibes nada. Porque la Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Así que por todos lados nos arrincona Dios y nos deja vacíos si no hacemos las cosas correctamente. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia. Nuestra oración hoy día es, Señor, gracias. Recibimos la abundante gracia. Levanta tus manos y solo, mira, si todos los 20 minutos de alabanza están cantando unos y tú estás diciendo, recibo gracia, recibo gracia, recibo gracia, recibo la gracia, recibo la gracia, recibo la gracia. Porque si la Biblia te dice que la gracia se recibe, es que te la dan, hermano. Él da gracia a los humildes, dice. Hermano, la Biblia es la Biblia, no la torzamos, no la cambiemos. Señor, recibo tu abundante gracia. Que esté borbollando esta gracia. Señor, te conozco como gracia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo hacer nada, Señor. Yo no puedo hacer nada. Pero en esta mañana recibo tu gracia. Y sé que al recibir tu gracia soy rey. Soy rey porque tú me llenas de gracia. Confiésalo. Soy rey porque tú me llenas de gracia. Señor, tu gracia es maravillosa. Aleluya. Mira, hermano, no es cuánto conozcas de la Biblia. No es cuántas enseñanzas te dé el hermano Carrillo. No, mi hermano, eso no funciona. Solo hay una cosa que sí funciona. ¿Sabes cómo es? Es como ir a la gasolinera. Si tú manejas tu carro y el tanque está vacío, hermano, el tanque está vacío, tienes que ir a la gasolinera. Y cuando vas a la gasolinera no te vas a ir a poner a orar por el tanque que produzca gasolina. No, sencillamente agarras, bueno, pagas, ¿verdad? Pagas. ¿Por qué? Para nosotros, ¿cuál es el pago? Creer. Creer. Para el que cree, todo le es posible. Pero ya le pagaste al de la gasolinera, ya creíste que esa manguera va a echar gas. Entonces es lo que el pago de nosotros es creer, creer. Por eso somos de fe, por eso somos de fe. Y es más, el pago ya lo hicieron porque tu fe es Cristo. Entonces todo va a encajar en lo mismo, hermano. Te vas a la gasolinera, llenas tu tanque, pero oye, ¿por qué no quitas la tapadera para echar el gas? Primero quitas la tapaderita, pones la manguera y a llenar el tanque. Tanque lleno, seguro que reinamos. Tanque lleno de gracia, seguro que vamos a avanzar. Tanque lleno, vas a llegar a tu destino, hermano. Tanque lleno, Dios quiere darse a ti. Hermano, ¿por qué Dios te dice, mira, mijo, es más bienaventurado dar que recibir? Entonces Dios mismo te está diciendo a ti, mijo, yo me quiero dar a ti total. Solamente aprende a recibirme. Yo me recuerdo de unos mensajes que yo di cuando estábamos estudiando Éxodo. Y en esos mensajes yo les mencioné algo similar a lo que estamos hablando ahorita, que es muy importante la actitud en la cual nosotros nos acercamos a Dios. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, solo Moisés y Josué podían acercarse a Dios. Los ancianos tenían que estar un poquito más lejos, distancia social, pues ahí era distancia espiritual, y el pueblo tenía que estar hasta allá abajo de la montaña, una distancia espiritual mucho más alejada. Pero habían personas que podían llegar a hablar con Dios cara a cara. Hermano, por favor, escúchame. Es bien importante la actitud tuya cuando te reúnes, porque solo en la reunión nos bendice Dios corporativamente. Cuando tú vas a la reunión tienes que venir con una actitud
actitud de rendición. Tienes que venir abierto, quitar la tapadera del tanque, porque Dios puede estar dispuesto a llenar tu tanque, pero si no le quitas la tapadera, hermano, y por lo regular nosotros somos tapados, nosotros estamos embotados, nosotros tenemos tantos conceptos en nuestra mente que no dejamos que Dios nos llene nuestro tanque, hermano. Y Dios lo que quiere es darse totalmente, hermano. Yo estoy seguro que cuando Dios se quiere dar, te dice, ¿y de qué tamaño es tu tanque? Hay carros que tienen tanque de 20 galones, otros de 25, otros que son más fuertes, tienen hasta de 40 galones, hermano. Nosotros tenemos que venir con la actitud de decirle, lléname de ti, lléname de ti. Mira, si tú media hora le dices al Señor, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, por favor, lléname de tu gracia, lléname de tu gracia. Aquí estoy para recibir. ¿Tú crees, hermano, que después de media hora te vas a ir con el tanque vacío? No, Dios no es así, hermano. Dios te lo va a llenar, aleluya. Pero no vengas con un palabrerío, hermano, que a veces aturdes a Dios con ese tu palabrerío. No pidas cosas que no te convienen. No te pongas a pedir victoria. Oh, quiero ser victorioso. No, hermano. Solo pida que te llenen de la gracia. Y la gracia es la que produce la victoria. La gracia reina, la gracia reina. La gracia te hace rey. Aleluya. Y en cuanto menos vienes a sentir, maravillosamente estás reinando sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Dios te bendiga. Y ojalá que en esta mañana hayas recibido el mensaje de Dios. Hasta la próxima. Hasta mañana. Dios te guarde y te bendiga. Gloria a Dios.